Rehoboth, Massachusetts, es un pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra con una rica historia que se remonta al siglo XVII. Sin embargo, entre las tranquilas calles y los antiguos edificios, se oculta una leyenda aterradora que ha dejado una marca indeleble en la memoria de los habitantes locales. La historia del Crooked Man. Este relato de misterio y terror ha sido transmitido de generación en generación, y sigue siendo una de las historias de fantasmas más perturbadoras de la región. La leyenda del Crooked Man se remonta a mediados del siglo XVIII. Según la tradición local, el Crooked Man era un hombre llamado Samuel, conocido en el pueblo por su apariencia física peculiar y su comportamiento extraño. Samuel tenía una columna vertebral severamente deformada que le daba una apariencia encorvada y una marcha descoordinada. La deformidad le valió el apodo de Crooked Man, hombre torcido. Samuel vivía solo en una pequeña cabaña al borde del bosque que rodea Rehoboth. Se decía que era un hombre solitario y reservado, que rara vez interactuaba con los demás habitantes del pueblo. Sin embargo, a pesar de su naturaleza solitaria, no era malvado ni peligroso. Trabajaba como herrero y se ganaba la vida reparando herramientas y fabricando utensilios para los granjeros locales. La vida de Samuel cambió drásticamente un fatídico invierno. Una terrible tormenta de nieve azotó el pueblo, dejando a muchos hogares aislados y en peligro. Durante la tormenta, una familia local quedó atrapada en su casa, sin leña ni provisiones suficientes para sobrevivir. Al enterarse de su situación, Samuel decidió ayudarlos. A pesar de las condiciones extremas y su propia fragilidad física, Samuel se aventuró en la tormenta para llevarles suministros. Sin embargo, en su camino de regreso, Samuel fue atrapado por la tormenta. Se perdió en el bosque y nunca llegó a su destino. Días después, cuando la tormenta amainó, los habitantes del pueblo encontraron su cuerpo congelado y encorvado en un claro del bosque. Murió solo y en agonía, con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. No mucho después de la trágica muerte de Samuel, comenzaron a surgir historias sobre apariciones fantasmales en el bosque y en las cercanías de su cabaña. Los habitantes del pueblo afirmaban haber visto a una figura encorvada deambulando por el bosque durante las noches, especialmente en las frías noches de invierno. La figura, descrita como un hombre encorvado y con una marcha descoordinada, fue rápidamente identificada como el fantasma de Samuel, el Crooked Man. Según los relatos, el espíritu de Samuel no había encontrado paz y continuaba vagando por el bosque, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Una de las primeras personas en reportar una aparición fue Margaret Adams, una anciana que vivía cerca del bosque. Una noche, mientras observaba la nieve caer desde su ventana, vio a una figura encorvada caminando lentamente entre los árboles. La figura se movía de manera extraña, como si luchara contra un dolor invisible. Al principio, Margaret pensó que era alguien perdido en la tormenta, pero cuando salió a ayudar, la figura desapareció sin dejar rastro. Uno de los encuentros más famosos y documentados con el Crooked Man fue el de Thomas Whittaker, un joven granjero que vivía en Rehoboth en la década de 1820. Thomas era conocido por ser un escéptico y no creía en fantasmas ni en leyendas. Sin embargo, su opinión cambió drásticamente después de una noche de invierno. Thomas había salido a buscar a uno de sus caballos que se había escapado de su establo. Mientras caminaba por el bosque, comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado. El viento soplaba con fuerza, y la nieve crujía bajo sus botas. De repente, vio una figura encorvada a la distancia. Pensando que podría ser otro granjero, se acercó para pedir ayuda. A medida que se acercaba, Thomas se dio cuenta de que algo andaba mal. La figura tenía una marcha torpe y descoordinada, y su forma parecía distorsionada. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, vio el rostro del Crooked Man, una cara pálida y congelada con ojos vacíos que parecían mirar a través de él. Thomas sintió un frío intenso y una sensación de miedo profundo. Sin decirle una palabra, la figura se desvaneció en la oscuridad del bosque, dejando a Thomas temblando y aturdido. Después de esa noche, Thomas nunca volvió a dudar de las historias sobre el Crooked Man y se convirtió en uno de los muchos habitantes del pueblo que evitaban el bosque durante las noches de invierno. A lo largo de los años, las historias sobre el Crooked Man se multiplicaron. Los cazadores y leñadores que trabajaban en el bosque reportaban escuchar susurros y gemidos inexplicables. Algunos afirmaban haber sentido una presencia fría y aterradora que los observaba desde las sombras. En una ocasión, un grupo de niños que jugaba en el borde del bosque encontró una cabaña abandonada. Al entrar, descubrieron herramientas de herrero oxidadas y viejas pertenencias que parecían haber pertenecido a Samuel.
Los niños, asustados pero curiosos, comenzaron a explorar. De repente, uno de ellos vio una sombra encorvada reflejada en una ventana rota. Gritaron y corrieron de regreso al pueblo, convencidos de que habían visto al Crooked Man. En la década de 1970, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la leyenda del Crooked Man. Equipados con cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento, pasaron varias noches en el bosque y cerca de la antigua cabaña de Samuel. Durante sus investigaciones, capturaron varias anomalías inexplicables. Las cámaras grabaron sombras que se movían de manera errática y figuras encorvadas que aparecían y desaparecían en un instante. Las grabadoras de audio registraron susurros y gemidos que no podían ser atribuidos a ninguna fuente natural. En una de las noches más inquietantes, uno de los investigadores, una mujer llamada Lisa, sintió un frío intenso mientras caminaba por el bosque. De repente, vio una figura encorvada a la distancia. Con el corazón latiendo con fuerza, Lisa trató de acercarse, pero la figura se desvaneció ante sus ojos. Después de esa experiencia, Lisa afirmó haber sentido una profunda tristeza y empatía por Samuel, creyendo que su espíritu estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable. A lo largo de los años, han surgido varias teorías para explicar las apariciones del Crooked Man. Algunos creen que el espíritu de Samuel está atrapado debido a la naturaleza trágica de su muerte. Su deseo de ayudar a los demás, combinado con el sufrimiento que experimentó al morir solo en la tormenta, pudo haber dejado su espíritu inquieto y atrapado en este mundo. Otros sugieren que el Crooked Man es una manifestación de la culpa y el miedo colectivo de la comunidad. La deformidad física de Samuel y su aislamiento social podrían haber contribuido a su tratamiento injusto por parte de los habitantes del pueblo. Su aparición como un espíritu vengativo podría ser una forma en que la comunidad procesa su culpa y remordimiento por no haberlo aceptado plenamente en vida. Hoy en día, la leyenda del Crooked Man sigue viva en Rehoboth. El bosque donde Samuel murió es conocido como un lugar embrujado, y muchos residentes evitan acercarse a él después del anochecer. Las historias de sus apariciones se cuentan alrededor de las fogatas y en reuniones familiares, manteniendo viva la memoria de Samuel y la advertencia de no subestimar el poder de las tragedias no resueltas. La antigua cabaña de Samuel, aunque en ruinas, se ha convertido en un lugar de interés para los cazadores de fantasmas y los entusiastas de lo paranormal. Cada año, nuevos testimonios y relatos se añaden a la rica tradición de la leyenda, asegurando que el Crooked Man no sea olvidado. La leyenda del Crooked Man en Rehoboth, Massachusetts, es una mezcla fascinante de historia y folclore. A través de los siglos, la historia de Samuel, el hombre encorvado, ha servido como un recordatorio de las consecuencias del aislamiento social y la tragedia. Ya sea vista como una advertencia sobre la importancia de la comunidad y la empatía, o como una simple historia de fantasmas para asustar a los curiosos, la leyenda sigue siendo una parte integral del tejido cultural de Rehoboth. Para aquellos que se aventuran en el bosque en busca del Crooked Man, la línea entre la realidad y la leyenda se difumina, y el eco de los susurros de Samuel resuena en la fría oscuridad, recordando a todos que algunas almas nunca encuentran descanso. Point Pleasant, un pequeño y tranquilo pueblo en Virginia Occidental, es conocido principalmente por la leyenda del Mothman, una criatura misteriosa que supuestamente acechó la zona en los años 60. Sin embargo, en tiempos recientes, una nueva figura ha comenzado a inquietar a los residentes: el hombre del sombrero. A diferencia del Mothman, cuyas apariciones fueron esporádicas y cargadas de una especie de misticismo, el hombre del sombrero parece ser un espectro más persistente y maligno. Las primeras menciones del hombre del sombrero comenzaron a surgir a mediados de la década de 2010. Al principio, solo eran susurros entre los adolescentes que buscaban asustarse mutuamente en las noches de verano. ¿Has visto al hombre del sombrero?, preguntaban, compartiendo historias de una figura oscura que aparecía al borde del bosque o en los callejones oscuros de Point Pleasant. La primera aparición documentada ocurrió en 2015, cuando Emily Parker, una residente local, reportó haber visto una figura sombría mientras caminaba a su casa desde el trabajo. Emily describió al hombre del sombrero como una figura alta, vestida con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. No pude ver sus ojos, dijo, pero sentí como si me estuviera mirando fijamente. A medida que las historias comenzaron a acumularse, los encuentros con el hombre del sombrero se volvieron más inquietantes. Un grupo de adolescentes que estaba acampando cerca del bosque de Mason reportó haber visto la figura en el borde del campamento.
Según ellos, el hombre del sombrero se quedó parado, inmóvil, durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad sin hacer ruido. Una noche de octubre de 2017, el oficial de policía Michael Hayes recibió una llamada de emergencia. Una mujer, aparentemente histérica, afirmaba que una figura oscura estaba de pie en su patio trasero, mirándola a través de la ventana. Cuando Hayes llegó al lugar, no encontró a nadie, pero la mujer, aún temblando, insistió en que el hombre del sombrero había estado allí, observándola en silencio. Uno de los relatos más detallados proviene de John Taylor, un profesor de historia retirado que ha vivido en Point Pleasant toda su vida. En el invierno de 2018, Taylor regresaba a su casa después de visitar a unos amigos. Al girar en la esquina de su calle, vio una figura oscura bajo un farol. La figura no se movió, pero Taylor sintió una ola de frío que le recorrió el cuerpo. Era como si la temperatura hubiera caído de repente, recordó. Taylor describió al hombre del sombrero de la misma manera que los otros testigos. Alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Pero lo que más le impactó fue la sensación de terror inexplicable que sintió al verlo. No era solo miedo, explicó, era como si algo profundamente maligno estuviera observándome. La creciente cantidad de avistamientos llevó a algunos investigadores paranormales a visitar Point Pleasant. Entre ellos estaba Sarah Blackwood, una conocida investigadora que ha estudiado fenómenos paranormales en todo el país. Blackwood pasó varias semanas en el pueblo, entrevistando a testigos y explorando los lugares donde el hombre del sombrero había sido visto. Durante su investigación, Blackwood descubrió que muchos de los avistamientos ocurrieron cerca de antiguos cementerios o sitios históricos. Esto la llevó a teorizar que el hombre del sombrero podría estar vinculado a algún evento trágico del pasado de Point Pleasant. Sin embargo, no pudo encontrar pruebas concluyentes y, finalmente, se fue del pueblo, dejando el misterio sin resolver. En la primavera de 2020, la familia Miller se mudó a una casa en las afueras de Point Pleasant. La casa, antigua y un tanto deteriorada, tenía una reputación de estar embrujada, pero los Miller, escépticos por naturaleza, no prestaron atención a los rumores. Poco después de mudarse, comenzaron a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos, y una sensación constante de ser observados. Una noche, mientras los Miller cenaban, su hijo menor, Timmy, señaló hacia la ventana del comedor. «Hay un hombre ahí afuera», dijo con la inocencia de un niño. Cuando los Miller miraron, vieron una figura oscura de pie en el jardín, bajo la luz de la luna. El hombre del sombrero. Al encender la luz exterior, la figura desapareció, pero la familia quedó profundamente perturbada. Los avistamientos continuaron, y los Miller decidieron instalar cámaras de seguridad. Una noche, revisando las grabaciones, vieron al hombre del sombrero parado en el patio trasero, mirándolas fijamente. Pero lo más aterrador fue que, en una de las grabaciones, se podía ver cómo la figura desaparecía de repente, como si se desvaneciera en el aire. A medida que los encuentros con el hombre del sombrero continuaban, un patrón comenzó a emerger. Las apariciones ocurrían más frecuentemente en lugares donde había habido tragedias o eventos traumáticos. Una antigua fábrica donde varios trabajadores habían muerto en un accidente, un puente donde se habían reportado suicidios, y casas históricas con pasados oscuros. Los residentes de Point Pleasant comenzaron a creer que el hombre del sombrero no era solo un espectro, sino una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. Esta teoría se vio reforzada por el hecho de que aquellos que lo veían experimentaban pesadillas intensas y una sensación persistente de terror. En 2022, Lisa Thompson, una estudiante universitaria que estaba investigando leyendas locales para su tesis, desapareció misteriosamente. Lisa había estado investigando el hombre del sombrero y había entrevistado a varios testigos. Sus amigos y familiares reportaron que, en las semanas previas a su desaparición, Lisa se había vuelto cada vez más obsesionada y paranoica. El día de su desaparición, Lisa había ido al bosque de Mason, un lugar donde se habían reportado varios avistamientos del hombre del sombrero. Su coche fue encontrado estacionado en la entrada del bosque, pero no había rastro de ella. La búsqueda intensiva realizada por la policía y voluntarios no produjo ningún resultado. La desaparición de Lisa Thompson se convirtió en una advertencia sombría para los residentes de Point Pleasant. Muchos creen que su obsesión con el hombre del sombrero la llevó a un encuentro fatal con la entidad, aunque no hay pruebas concretas de lo que realmente le sucedió. Stull, Kansas, es un pequeño y tranquilo pueblo que ha sido el centro de numerosas leyendas urbanas y fenómenos paranormales.
Uno de los cuentos más inquietantes y persistentes es el de la Dama de Blanco, una figura fantasmal que supuestamente aparece en el cementerio de Stull. Esta historia combina elementos de tragedia, misterio y terror, y ha capturado la imaginación de muchas personas durante décadas. La leyenda de la Dama de Blanco en Stull tiene sus raíces en el siglo XIX. Según la tradición local, la Dama de Blanco es el espíritu inquieto de una mujer que sufrió una muerte trágica. Existen varias versiones sobre su identidad y la naturaleza de su muerte, pero la mayoría coinciden en que ella fue víctima de un evento terrible que la dejó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una de las versiones más populares es la de una mujer que perdió a su hijo en un accidente horrible. Se dice que su hijo pequeño cayó en un pozo profundo y murió, y que ella, desesperada por el dolor, se suicidó poco después. Desde entonces, su espíritu ha sido visto vagando por el cementerio, vestido de blanco y buscando a su hijo perdido. A lo largo de los años, numerosos testigos han afirmado haber visto a la Dama de Blanco en el cementerio de Stull. Las descripciones varían, pero la mayoría coinciden en que se trata de una figura femenina vestida con un vestido blanco, que aparece y desaparece misteriosamente. Uno de los primeros testimonios documentados proviene de la década de 1920, cuando un grupo de jóvenes que exploraba el cementerio afirmó haber visto a una mujer de blanco que flotaba entre las tumbas. Según su relato, la figura no parecía caminar, sino que se deslizaba silenciosamente sobre el suelo. Cuando intentaron acercarse, la figura desapareció en la oscuridad. En los años 70, un hombre llamado Harold Thompson relató una experiencia escalofriante. Thompson y un amigo estaban conduciendo por la carretera cerca del cementerio una noche cuando vieron a una mujer de blanco parada al costado de la carretera. Pensando que podría necesitar ayuda, se detuvieron, pero cuando salieron del coche, la mujer había desaparecido sin dejar rastro. Asustados, regresaron al coche solo para encontrar huellas de manos en las ventanas, como si alguien hubiera tratado de entrar. El cementerio de Stull ha sido durante mucho tiempo un lugar de misterio y rumores paranormales. Además de la Dama de Blanco, el cementerio es conocido por ser uno de los 7 portales al infierno. Según la leyenda, hay una escalera oculta en el cementerio que lleva directamente al inframundo. Esta creencia ha atraído a numerosos investigadores paranormales y curiosos a lo largo de los años. En Halloween, el cementerio a menudo se convierte en un punto de encuentro para aquellos que buscan experimentar lo sobrenatural. Aunque las autoridades locales desalientan las visitas debido al vandalismo y el peligro potencial, la reputación del cementerio como un lugar embrujado sigue atrayendo a personas de todas partes. Uno de los relatos más detallados y perturbadores sobre la Dama de Blanco proviene de Emily Carter, una residente de Stull que vivió en el pueblo durante la década de 1980. Emily, que era escéptica acerca de las historias de fantasmas, se mudó a Stull con su familia cuando era adolescente. Una noche de otoño, Emily y su hermano menor, Michael, decidieron explorar el cementerio después de escuchar tantas historias sobre él. Armados con linternas y una grabadora de voz, se dirigieron al cementerio con la esperanza de captar alguna prueba de lo paranormal. Al principio, todo estaba en silencio, y comenzaron a sentirse decepcionados. De repente, Michael notó algo moverse entre las tumbas. Al enfocar su linterna, ambos vieron a una mujer de blanco de pie cerca de un árbol antiguo. Emily describió la figura como etérea, con un vestido que parecía brillar a la luz de la luna. Al acercarse, la figura se desvaneció, pero no antes de que Emily sintiera un frío intenso y una sensación de tristeza abrumadora. Cuando revisaron la grabadora de voz más tarde, escucharon lo que sonaba como un llanto suave y un susurro que decía ¿dónde estás? La experiencia dejó una impresión duradera en Emily, quien desde entonces se convirtió en una firme creyente en lo sobrenatural. A lo largo de los años, varios equipos de investigadores paranormales han visitado Stull en busca de pruebas de la Dama de Blanco. Utilizando equipos de alta tecnología, incluyendo cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio y sensores de movimiento, estos investigadores han intentado capturar evidencias de la actividad paranormal. En una de las investigaciones más famosas, llevada a cabo en 2005, un equipo de investigadores reportó haber capturado imágenes de una figura blanca moviéndose entre las tumbas. Aunque las imágenes eran borrosas y difíciles de interpretar, los investigadores insistieron en que no había explicación racional para lo que habían capturado. Además de las imágenes, los investigadores reportaron picos inexplicables en los niveles de energía electromagnética, EMF, y grabaciones de voces, EP, que parecían responder a sus preguntas.
En una grabación particularmente inquietante, se puede escuchar una voz femenina diciendo "mi hijo" en un tono angustiado. A pesar de los numerosos testimonios y las pruebas presentadas por los investigadores paranormales, hay quienes se mantienen escépticos sobre la leyenda de la Dama de Blanco. Los escépticos argumentan que muchos de los avistamientos pueden ser explicados por la sugestión y la psicología. La fama del cementerio de Stull como un lugar embrujado podría llevar a las personas a ver cosas que no están realmente allí. Otros sugieren que las apariciones pueden ser causadas por fenómenos naturales, como la niebla o las sombras. Las grabaciones de audio, según los escépticos, podrían ser el resultado de interferencias electromagnéticas o la pareidolia, el fenómeno psicológico donde las personas interpretan sonidos o imágenes aleatorias como voces o figuras reconocibles. A pesar de estas explicaciones racionales, la persistencia de los testimonios y la consistencia de las descripciones mantienen viva la leyenda de la Dama de Blanco. Para aquellos que han tenido experiencias personales, las explicaciones escépticas no son suficientes para descartar lo que han visto y sentido. La leyenda de la Dama de Blanco en Stull ha dejado una marca en la cultura popular. Ha sido mencionada en libros, programas de televisión y películas. La idea de una figura fantasmal que busca a su hijo perdido resuena con muchos y ha sido adaptada en varias formas de entretenimiento. En particular, la leyenda ha aparecido en varios programas de televisión que exploran lo sobrenatural. Episodios dedicados a Stull y su cementerio han presentado recreaciones dramáticas de los avistamientos y han entrevistado a testigos locales. Estas representaciones han ayudado a mantener la leyenda viva y han introducido a nuevas generaciones a la historia de la Dama de Blanco. La historia de la Dama de Blanco en Stull, Kansas, es una mezcla fascinante de tragedia, misterio y lo sobrenatural. Ya sea vista como una leyenda urbana o como un caso genuino de actividad paranormal, la Dama de Blanco ha capturado la imaginación de muchas personas y ha dejado una marca imborrable en el folclore local. El cementerio de Stull sigue siendo un lugar de misterio y atracción, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina. Para aquellos que creen en la Dama de Blanco, ella es un recordatorio de las tragedias pasadas y de cómo el amor y la pérdida pueden trascender incluso la muerte. Mientras tanto, el debate entre los escépticos y los creyentes continúa, con cada lado aportando sus propias pruebas y argumentos. Pero independientemente de dónde se encuentre la verdad, la leyenda de la Dama de Blanco en Stull sigue siendo una historia poderosa y conmovedora, que perdura en la memoria colectiva y en el corazón de quienes la escuchan. La próxima vez que te encuentres en Stull, Kansas, tal vez quieras visitar el cementerio y mirar entre las sombras. Quién sabe, podría ser el próximo en ver a la Dama de Blanco y experimentar el frío escalofriante de su presencia mientras busca eternamente a su hijo perdido. La historia del asesino de velocidad en Texarkana, Estados Unidos, es una leyenda urbana que se basa en eventos reales. Durante la primavera de 1946, el pequeño pueblo de Texarkana, ubicado en la frontera entre Texas y Arkansas, fue sacudido por una serie de asesinatos brutales que aterrorizaron a la comunidad y dejaron a la ciudad sumida en el miedo. El primer ataque ocurrió el 22 de febrero de 1946, cuando un joven llamado Jimmy Hollis y su novia Mary Jean Elare fueron emboscados por un hombre armado mientras estaban estacionados en un área apartada conocida como Lover's Lane. Ambos sobrevivieron al ataque, pero sus heridas fueron graves. Este incidente fue seguido por una serie de asesinatos en las semanas siguientes. El asesino de velocidad, como fue apodado por la prensa, operaba de noche y prefería atacar a parejas jóvenes que estaban estacionadas en lugares apartados. Utilizaba armas de fuego para atacar a sus víctimas, y su identidad y motivaciones permanecen desconocidas hasta el día de hoy. Los crímenes sembraron el pánico en Texarkana y sus alrededores. Los residentes vivían con el temor constante de convertirse en las próximas víctimas del misterioso asesino. Se impusieron toques de queda y se tomaron medidas de seguridad adicionales para proteger a la comunidad, pero el miedo persistía. A pesar de los esfuerzos de la policía local y de las autoridades estatales, el asesino de velocidad nunca fue capturado. Se siguieron varias pistas y se realizaron numerosas detenciones, pero ninguna condujo a un arresto exitoso. El caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de Estados Unidos. Con el paso de los años, la historia del asesino de velocidad ha sido objeto de numerosas películas, libros y documentales, convirtiéndose en parte del folclore popular de la región de Texarkana.
Aunque el verdadero culpable nunca fue encontrado, la leyenda del asesino de velocidad sigue intrigando y aterrorizando a aquellos que escuchan sobre los crímenes sin resolver que sacudieron al pequeño pueblo en la primavera de 1946. Los sobrevivientes de los ataques del asesino de velocidad, como Jim Hollis y Mary Jeanne Larey, proporcionaron valiosos testimonios que ayudaron a la policía en su investigación. Sin embargo, la naturaleza de los ataques y la falta de pistas concretas dificultaron enormemente el progreso de la investigación. El miedo se apoderó de Texarkana, y los residentes vivían en un estado constante de paranoia y ansiedad. Muchos evitaban salir de sus casas por la noche, y aquellos que debían hacerlo lo hacían con el temor de ser las próximas víctimas del asesino desconocido. Se plantearon numerosas teorías sobre la identidad y las motivaciones del asesino de velocidad. Algunos creían que podría ser un forastero, mientras que otros especulaban que podría tratarse de un residente local con un motivo oscuro y siniestro. Sin embargo, ninguna teoría pudo ser corroborada con pruebas sólidas. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la creciente presión de la comunidad, el asesino de velocidad continuó operando impunemente. Sus crímenes dejaron una marca indeleble en la historia de Texarkana y en la memoria de quienes vivieron en esa época. El caso del asesino de velocidad sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Aunque han pasado décadas desde los horribles crímenes que sacudieron a Texarkana, la identidad del asesino sigue siendo un enigma, y su leyenda persiste como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la seguridad y la tranquilidad en las pequeñas comunidades. La historia del asesino de velocidad en Texarkana es un ejemplo de cómo un evento real puede transformarse en una leyenda urbana que perdura en la conciencia colectiva, alimentando el misterio y la fascinación a lo largo del tiempo. Aunque el culpable nunca haya sido identificado, su legado sigue vivo en la memoria de aquellos que vivieron el terror de sus crímenes y en las generaciones futuras que escuchan su historia con asombro y horror. Clinton Road, situada en West Milford, Nueva Jersey, es conocida por ser una de las carreteras más embrujadas y misteriosas de los Estados Unidos. A lo largo de los años, ha sido el escenario de numerosas leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Sin embargo, ninguna historia es tan aterradora y persistente como la masacre de los niños, un evento que supuestamente ocurrió en la década de 1980 y que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de la región. La leyenda de la masacre de los niños en Clinton Road comenzó a tomar forma a finales de los años 80, cuando comenzaron a circular rumores sobre un autobús escolar que desapareció misteriosamente en la carretera. Según la historia, el autobús transportaba a un grupo de niños de una escuela primaria local y nunca llegó a su destino. Los padres, angustiados y desesperados, reportaron la desaparición, y pronto se organizó una búsqueda masiva. Las autoridades locales, junto con voluntarios, rastrearon la carretera y los bosques circundantes, pero no encontraron ningún rastro del autobús ni de los niños. La búsqueda se prolongó durante días, y la falta de resultados comenzó a sembrar el miedo y la especulación entre los residentes. Fue entonces cuando comenzaron a surgir relatos de un asesino en serie que acechaba la carretera, secuestrando y asesinando a los niños. Uno de los primeros testimonios provino de un hombre llamado James Wallace, un residente local que afirmó haber visto el autobús escolar la noche de la desaparición. Según Wallace, estaba conduciendo por Clinton Road cuando vio un autobús estacionado al costado de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Al principio pensó que era un autobús averiado, pero al acercarse, notó algo extraño. No había ningún conductor a la vista, y el interior del autobús estaba en completo silencio. Wallace decidió no detenerse y continuó su camino, pero la imagen del autobús lo inquietó tanto que decidió reportarlo a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar indicado por Wallace, no encontraron nada. El autobús había desaparecido sin dejar rastro. Este testimonio, aunque inquietante, no fue suficiente para avanzar en la investigación, pero añadió un nuevo nivel de misterio a la desaparición. Semanas después de la desaparición, un grupo de excursionistas que exploraba los bosques cercanos a Clinton Road hizo un descubrimiento macabro. En una zona remota y de difícil acceso, encontraron lo que parecía ser un campamento abandonado. Al investigar más a fondo, descubrieron restos humanos que fueron identificados posteriormente como pertenecientes a los niños desaparecidos. La escena que describieron los excursionistas era espeluznante. Ropa ensangrentada, restos dispersos y señales de que los niños habían sido retenidos y posiblemente torturados antes de su muerte.
Este hallazgo conmocionó a la comunidad y confirmó los peores temores de los padres. Los rumores sobre un asesino en serie se intensificaron, y la policía intensificó la búsqueda del responsable. La investigación sobre la masacre de los niños en Clinton Road se convirtió en una de las más grandes y complicadas en la historia de Nueva Jersey. Los detectives trabajaron incansablemente para encontrar pistas que pudieran llevarlos al asesino. Se entrevistaron a cientos de personas, se rastrearon todas las pistas posibles y se examinaron minuciosamente los restos encontrados. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la naturaleza aislada del área dificultaron el progreso. Los bosques densos y los caminos sin salida de Clinton Road ofrecían innumerables escondites y rutas de escape, complicando aún más la investigación. A pesar de los esfuerzos, el caso eventualmente se enfrió, y el asesino nunca fue capturado. Con el paso del tiempo, Clinton Road se convirtió en un lugar de peregrinación para los entusiastas de lo paranormal y los cazadores de leyendas urbanas. Se dice que, desde la masacre, han ocurrido numerosos fenómenos extraños en la carretera y sus alrededores. Los residentes y visitantes han reportado avistamientos de figuras fantasmales, especialmente de niños, que parecen aparecer y desaparecer en medio de la noche. Uno de los fenómenos más comunes es el avistamiento de un autobús escolar fantasma. Los conductores han reportado ver un autobús antiguo, a menudo con las luces parpadeando, que aparece de la nada y desaparece tan rápidamente como llegó. En algunos casos, los testigos afirman haber visto a los niños en el interior, con rostros pálidos y ojos vacíos, mirándolos fijamente. Otro fenómeno recurrente es la aparición de huellas pequeñas en los autos de aquellos que se detienen en la carretera. Los conductores afirman que, después de estacionar en Clinton Road, encuentran huellas de manos pequeñas impresas en el polvo de sus vehículos, como si los niños fantasmas hubieran tratado de comunicarse o dejar una señal de su presencia. Una de las historias más detalladas y aterradoras proviene de Sarah Mitchell, una joven que decidió explorar Clinton Road con un grupo de amigos en el verano de 2019. Sarah y sus amigos eran aficionados a las historias de terror y querían experimentar de primera mano los fenómenos paranormales de los que habían oído hablar. En una noche sin luna, el grupo se aventuró en Clinton Road y decidió detenerse cerca de uno de los lugares donde se habían reportado avistamientos. Mientras caminaban por la carretera, comenzaron a escuchar risas infantiles que parecían provenir de todas partes y de ninguna en particular. La risa, que al principio parecía inocente, pronto se tornó siniestra y escalofriante. Decidieron regresar a su coche, pero al llegar, encontraron pequeñas huellas de manos en las ventanas y la carrocería. Presos del pánico, subieron rápidamente al vehículo y arrancaron. Mientras se alejaban, Sarah miró por el retrovisor y vio una figura pequeña parada en el centro de la carretera, mirándolos fijamente con ojos vacíos. La experiencia dejó una marca profunda en Sarah, quien desde entonces ha evitado hablar sobre esa noche. Sin embargo, su testimonio se ha convertido en una de las historias más compartidas y discutidas sobre Clinton Road, reforzando la leyenda de los niños fantasmas. La masacre de los niños en Clinton Road es una historia que mezcla tragedia y misterio, con un trasfondo de terror que ha perdurado durante décadas. Aunque la verdad sobre lo que realmente ocurrió sigue siendo incierta, el impacto en la comunidad y en la cultura local es innegable. Para algunos, la historia es un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en los lugares más inesperados. Para otros, es una advertencia sobre la naturaleza persistente del mal y cómo puede dejar una huella imborrable en un lugar. Mientras tanto, Clinton Road sigue siendo un destino para aquellos que buscan enfrentarse a sus miedos y explorar lo desconocido. Cada año, nuevos testimonios y relatos emergen, manteniendo viva la leyenda y asegurando que la historia de la masacre de los niños en Clinton Road nunca sea olvidada. Esta historia, con sus numerosos giros y elementos paranormales, continúa capturando la imaginación y el temor de todos aquellos que la escuchan, recordándonos que hay cosas en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. Adams, Tennessee, es un pequeño pueblo que ha sido el escenario de una de las leyendas más famosas de Estados Unidos, la historia de la bruja de Bell. Esta leyenda se remonta a principios del siglo XIX y ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de los fenómenos paranormales y el folclore estadounidense. La historia de la bruja de Bell es una mezcla de terror, misterio y tragedia, que ha dejado una marca imborrable en la historia del pueblo. La historia de la bruja de Bell comienza en 1817, cuando John Bell, un agricultor respetado, se mudó con su familia a una granja en las afueras de Adams, Tennessee.
La familia Bell estaba compuesta por John, su esposa Lucky, y sus hijos. Durante los primeros años, la vida en la granja fue tranquila y próspera, pero todo cambió cuando comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. El primer incidente ocurrió una noche cuando John Bell vio una criatura inusual en su campo. Describió al ser como un perro grande con características extrañas. Intentó dispararle, pero la criatura desapareció en la oscuridad. Poco después de este encuentro, la familia Bell comenzó a experimentar sonidos inexplicables dentro de su casa, como golpes en las paredes y ruidos de cadenas arrastrándose. A medida que pasaba el tiempo, los fenómenos en la casa de los Bell se intensificaron. Los golpes en las paredes se volvieron más fuertes y constantes, y la familia empezó a escuchar voces susurrantes. Los niños Bell comenzaron a ser despertados en la noche, por lo que describieron como una fuerza invisible que tiraba de sus mantas y golpeaba sus camas. La entidad parecía tener una especial animosidad hacia John Bell y su hija Betsy. Betsy, en particular, fue objeto de abusos físicos. La entidad la golpeaba, la pellizcaba y le tiraba del pelo. La situación se volvió tan aterradora que Betsy a menudo despertaba con moretones y marcas en su cuerpo. John Bell, desesperado por encontrar una solución, buscó la ayuda de sus vecinos y amigos. Varios de ellos acudieron a la granja y fueron testigos de los fenómenos. A pesar de sus esfuerzos por descubrir una explicación racional, nadie pudo entender lo que estaba ocurriendo. La entidad parecía tener una inteligencia propia y a menudo respondía a las preguntas con golpes y susurros. Con el tiempo, la entidad comenzó a comunicarse de manera más clara. Se identificó como Kate, y afirmó ser una bruja. Y a partir de entonces, fue conocida como la Bruja de Bell. Kate afirmó tener la intención de matar a John Bell y atormentar a su familia. Las razones de su odio hacia John Bell nunca quedaron claras, pero algunas teorías sugieren que podía estar relacionado con disputas de tierras o viejas enemistades. Kate mostró un conocimiento sorprendente sobre eventos y personas, tanto locales como de lugares lejanos. Los relatos de la época indican que podía citar versículos de la Biblia y repetir sermones que se estaban dando en iglesias a millas de distancia. También parecía tener la capacidad de predecir el futuro, acertando en varios pronósticos. La historia de la Bruja de Bell atrajo tanta atención que incluso el general Andrew Jackson, quien más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, decidió visitar la granja para investigar los sucesos. Según la leyenda, Jackson llevó a un grupo de hombres para pasar la noche en la casa de los Bell. Antes de llegar, uno de sus compañeros se jactó de que no tenía miedo y que podía enfrentar a cualquier espíritu. Al acercarse a la granja, las ruedas del carro de Jackson se detuvieron inexplicablemente, como si una fuerza invisible las hubiera bloqueado. Después de varios intentos fallidos de avanzar, Jackson exclamó que debía ser la Bruja de Bell y que debían proceder con cautela. Finalmente, llegaron a la casa, y esa noche experimentaron los fenómenos en carne propia. Los relatos varían, pero todos coinciden en que Jackson y sus hombres quedaron profundamente impresionados y perturbados por lo que vivieron. A medida que los años pasaban, la salud de John Bell comenzó a deteriorarse. Sufría de espasmos y convulsiones, y a menudo se quejaba de un dolor agudo en la boca y la garganta. La entidad, Kate, a menudo se burlaba de él y lo maldecía, afirmando que no descansaría hasta verlo muerto. En 1820, John Bell fue encontrado muerto en su cama. Cerca de él, se encontró un pequeño frasco con un líquido desconocido. La familia Bell no pudo identificar el contenido del frasco y sospechó que podría ser veneno. Kate, la Bruja de Bell, afirmó con satisfacción que había envenenado a John Bell. La muerte de John Bell marcó el fin de la actividad más intensa de la entidad, aunque los fenómenos nunca cesaron por completo. Después de la muerte de John Bell, la familia experimentó una disminución en la intensidad de los fenómenos, pero Kate continuó apareciendo esporádicamente, especialmente en momentos de gran estrés o cambios importantes en la familia. Betsy Bell, quien había sufrido el peor de los abusos, finalmente rompió su compromiso con Joshua Gardner, un joven del pueblo, después de que Kate le advirtiera que no debía casarse con él. En 1821, Kate anunció que se iría, pero prometió regresar en 7 años. En 1828, tal como había prometido, Kate volvió a aparecer y tuvo varias conversaciones con John Bell Jr., el hijo mayor de John Bell. Kate discutió una variedad de temas, incluyendo el origen de la vida y el destino del alma. Después de estas visitas, Kate desapareció nuevamente, afirmando que regresaría en 107 años, lo que situaría su próximo regreso en 1935.
No hay registros de eventos significativos ocurridos en esa fecha, pero la leyenda de la bruja de Bella ha perdurado a lo largo de los años. La historia de la bruja de Bella ha sido transmitida de generación en generación, y la granja de los Bell se ha convertido en un sitio histórico y turístico. Numerosos libros, películas y documentales han sido creados sobre la leyenda, cada uno añadiendo su propio giro y interpretación a los eventos. Aunque algunos consideran que la historia es simplemente una leyenda urbana, otros creen firmemente en la existencia de la bruja de Bella y la consideran uno de los casos más documentados de actividad paranormal en la historia de Estados Unidos. Investigadores paranormales y aficionados al misterio continúan visitando Adams, Tennessee, con la esperanza de experimentar de primera mano los fenómenos que aterrorizaron a la familia Bell. La leyenda de la bruja de Bell es un testimonio del poder del miedo y lo desconocido. La mezcla de eventos inexplicables, testimonios consistentes y la implicación de figuras históricas ha asegurado que esta historia perdure en la memoria colectiva. La bruja de Bell no solo es una figura de terror, sino también un recordatorio de cómo el folclore y la historia pueden entrelazarse para crear relatos que resuenan a lo largo de los siglos. Adams, Tennessee, sigue siendo un lugar de misterio y curiosidad, donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina, y donde la bruja de Bell continúa siendo una presencia inquietante en la historia del pueblo. En los tranquilos campos de Rehoboth, Massachusetts, se alzaba la granja de los Yam, una familia respetada y querida por la comunidad local. Los Yam eran una presencia constante en el paisaje rural, con su granja próspera y su amabilidad reconocida por todos los vecinos. Sin embargo, un oscuro y trágico evento cambió para siempre la vida en este apacible pueblo: la inexplicable desaparición de la familia Yam. La granja de los Yam era un refugio de serenidad en medio del campo. Situada en una colina suave, con vistas a los campos verdes y los bosques frondosos, la granja irradiaba una sensación de paz y armonía. La casa principal, una estructura de madera pintoresca con un porche delantero acogedor, era el centro de la vida familiar. A su alrededor se extendían los campos de cultivo, donde John Yam trabajaba incansablemente, y el granero donde el ganado pastaba tranquilamente. La familia Yam, compuesta por John y Mary Yam, sus hijos Emily y Thomas, y su fiel perro Max, disfrutaba de una vida sencilla pero plena en su granja. John, un granjero hábil y trabajador, cuidaba de la tierra con pasión y dedicación, mientras que Mary, una mujer cariñosa y compasiva, se ocupaba del hogar y de criar a sus hijos con amor y paciencia. Emily y Thomas, dos niños brillantes y curiosos, pasaban sus días explorando los campos, ayudando en la granja y jugando con su perro Max. La vida en la granja Yam era tranquila y feliz, y la familia era admirada y respetada por todos en el pueblo. El día en que la familia Yam desapareció comenzó como cualquier otro día de otoño en Rehoboth. El sol brillaba en el cielo azul, y una suave brisa mecía los campos dorados. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, el cielo se oscureció y una tormenta se desató sobre el pueblo. Los truenos retumbaban en la distancia y relámpagos iluminaban el horizonte, presagiando la llegada de una tormenta violenta. La lluvia caía en torrentes, empapando la tierra sedienta y convirtiendo a los campos en un mar de barro y agua. En medio del caos de la tormenta, algo ominoso se gestaba en la granja Yam. Fue al amanecer, cuando la tormenta aún rugía en el exterior, que los vecinos del pueblo comenzaron a preocuparse por la familia Yam. La granja, que normalmente era un hervidero de actividad a esa hora del día, estaba inusualmente quieta. Sin embargo, nadie podía haber imaginado la tragedia que les esperaba al adentrarse en la casa de los Yam. Los vecinos que se aventuraron hasta la granja encontraron la casa en un estado de caos y desolación. Las puertas estaban abiertas de par en par, los muebles estaban revueltos y los platos rotos cubrían el suelo de la cocina. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había sucedido allí. Lo más alarmante de todo era la ausencia total de la familia Yam. Ni John ni Mary, ni Emily ni Thomas, ni siquiera el leal perro Max, estaban en ninguna parte. Era como si la familia entera hubiera desaparecido en medio de la noche, sin dejar rastro ni señal de su paradero. La noticia de la desaparición de la familia Yam se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. Los vecinos se organizaron para buscar en los campos y los bosques cercanos, llamando desesperadamente los nombres de los Yam en la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Sin embargo, la búsqueda fue en vano. La policía fue alertada y se unió a la búsqueda, peinando los alrededores de la granja en busca de pistas que pudieran arrojar algo de luz sobre la misteriosa desaparición.
Se interrogó a vecinos y amigos, se revisaron las grabaciones de seguridad de la zona, pero no se encontró nada que pudiera explicar lo que le había sucedido a la familia Yam. A medida que pasaban los días y las semanas sin ninguna señal de los Yam, la incertidumbre y el miedo se apoderaron del pueblo. Los vecinos miraban con recelo las sombras de los campos y los bosques, preguntándose qué misterios y peligros acechaban en la oscuridad. La granja de los Yam, una vez llena de vida y alegría, se convirtió en un lugar de pesar y temor. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre lo que le pudo haber pasado a la familia Yam. Algunos creen que fueron víctimas de un secuestro o un asalto, mientras que otros especulan que podrían haber huido del pueblo por alguna razón desconocida. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido corroborada por pruebas sólidas, y el destino de los Yam sigue siendo un misterio sin resolver. La desaparición de la familia Yam ha dejado una marca indeleble en la memoria del pueblo de Rehoboth. Aunque los años han pasado y la vida ha seguido adelante, el recuerdo de los Yam sigue vivo en los corazones de sus vecinos. Cada año, en el aniversario de su desaparición, se celebra una vigilia en su honor, recordando la tragedia que sacudió al pueblo y la esperanza de algún día encontrar respuestas sobre su destino. La desaparición de la familia Yam sigue siendo uno de los misterios más oscuros y desconcertantes en la historia de Rehoboth. A medida que el tiempo pasa, el recuerdo de los Yam se desvanece lentamente en la memoria del pueblo, pero el misterio de su destino perdura, una sombra oscura que sigue acechando en los rincones más oscuros de la imaginación colectiva. La leyenda de los niños de ojos negros en Caney, Oklahoma, es una de esas historias que ha desconcertado y atemorizado a los habitantes de la región durante décadas. La historia comienza en la década de 1990, cuando varios testigos informaron encuentros perturbadores con niños aparentemente normales, pero con ojos completamente negros, en la pequeña comunidad de Caney. Los primeros informes sobre los niños de ojos negros en Caney surgieron de manera inquietante y misteriosa. Los residentes del área comenzaron a contar historias sobre niños desconocidos que aparecían de repente en sus puertas, pidiendo entrar a sus hogares con una urgencia inexplicable. Estos niños, que parecían tener entre 6 y 16 años, llevaban ropa común y parecían normales a primera vista, excepto por un detalle alarmante. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni esclerótica. Uno de los encuentros más conocidos fue el de Sarah, una mujer que vivía en las afueras de Caney. Una noche, mientras se preparaba para acostarse, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con dos niños, un niño y una niña, parados en el umbral. Su apariencia era normal, excepto por sus ojos, que eran tan oscuros como la noche sin luna. Los niños le pidieron entrar, alegando que estaban perdidos y necesitaban usar el teléfono para llamar a sus padres. Aunque Sarah sintió un escalofrío de miedo inexplicable, la sensación de compasión la llevó a invitarlos a su casa. Sin embargo, cuando intentó cerrar la puerta, sintió una oleada de pánico inexplicable. Los niños, con sus ojos oscuros fijos en ella, le suplicaron que los dejara entrar con una urgencia que no parecía humana. Temerosa y confundida, Sarah finalmente logró cerrar la puerta y se retiró a su casa, donde permaneció despierta toda la noche, temblando de miedo y preguntándose qué habría pasado si hubiera dejado entrar a esos niños a su hogar. Después del encuentro de Sarah, los informes sobre los niños de ojos negros en Caney se multiplicaron rápidamente. Los residentes de la pequeña ciudad comenzaron a temer por su seguridad, y muchos se negaron a abrir la puerta después del anochecer por miedo a encontrarse con estos niños perturbadores. Las historias se difundieron por la comunidad, alimentando el miedo y la paranoia. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar los misteriosos encuentros con los niños de ojos negros en Caney. Algunos creen que podrían ser extraterrestres o seres de otra dimensión, que utilizan la forma de niños para ganarse la confianza de las personas. Otros sugieren que podrían ser espíritus o entidades sobrenaturales, buscando entrar en el mundo de los vivos por razones desconocidas. Aunque han pasado años desde los primeros informes sobre los niños de ojos negros en Caney, la leyenda persiste en la memoria colectiva de la comunidad. Muchos residentes siguen siendo cautelosos y vigilantes, especialmente después del anochecer, temerosos de encontrarse cara a cara con estos niños misteriosos y perturbadores. A pesar de los esfuerzos de algunos residentes por racionalizar o ignorar los informes sobre los niños de ojos negros, los encuentros continuaron ocurriendo esporádicamente a lo largo de los años.
Cada nueva historia añadía un nuevo nivel de misterio y preocupación a la comunidad, reforzando la sensación de que algo inexplicable y sobrenatural estaba ocurriendo en las tranquilas calles de Caney. Uno de los encuentros más inquietantes ocurrió con Tom y Julia, una pareja de mediana edad que vivía en las afueras del pueblo. Una noche, mientras disfrutaban de una cena tranquila en su casa, escucharon un suave golpeteo en la puerta. Al abrir, se encontraron con un niño de unos 10 años, con una mirada penetrante y unos ojos completamente negros que parecían absorber la luz a su alrededor. El niño pidió entrar, afirmando que estaba perdido y necesitaba ayuda. A pesar de la creciente sensación de malestar que sentían, Tom y Julia sintieron compasión por el niño y lo invitaron a entrar. Sin embargo, al hacerlo, notaron que el ambiente se volvía opresivo y cargado, como si estuvieran siendo observados por algo invisible y amenazante. Tom y Julia comenzaron a sentir un profundo sentido de temor y urgencia, como si estuvieran en peligro inminente. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, el niño dio un paso hacia adelante, con una sonrisa siniestra en su rostro, y les rogó que lo dejaran entrar con una voz que resonaba en sus mentes como un eco escalofriante. Horrorizados, Tom y Julia lograron cerrar la puerta y bloquearla con todas sus fuerzas, sintiendo una oleada de alivio cuando escucharon al niño alejarse. Sin embargo, el encuentro dejó una marca indeleble en sus mentes, y nunca volvieron a sentirse seguros en su propio hogar. A medida que los informes sobre los niños de ojos negros se multiplicaban en Caney, la comunidad se sumía en un estado de paranoia y desconfianza. Los residentes comenzaron a vigilar sus puertas y ventanas con renovada precaución, temerosos de lo que podría acechar en la oscuridad de la noche. Las historias sobre los niños misteriosos se convirtieron en tema de conversación frecuente en la ciudad, alimentando el miedo y la especulación. A pesar de los numerosos informes y testimonios, el misterio de los niños de ojos negros en Caney, Oklahoma, sigue siendo un enigma sin resolver. Las teorías y especulaciones abundan, pero ninguna explicación definitiva ha sido encontrada. Para algunos, los encuentros con estos niños misteriosos son simplemente el producto de la imaginación o la superstición. Pero para aquellos que han vivido encuentros cercanos con los niños de ojos negros, la experiencia es real y perturbadora, dejando una impresión duradera en sus vidas y en la historia de Caney. Era una fría mañana de marzo en 1922 cuando recibí la inquietante noticia de que algo terrible había ocurrido en la granja de los Gruber, aquí en Interkaifeck. Como investigador de la policía local, sabía que debía actuar rápidamente, pero nada podría haberme preparado para lo que encontraría allí. Al llegar a la granja, me encontré con un escenario macabro que se grabaría en mi memoria para siempre. La nieve crujía bajo mis pies mientras me acercaba a la casa principal. La atmósfera estaba cargada de tensión, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando entré por la puerta principal. El interior estaba en un estado de caos absoluto. Los muebles estaban revueltos, como si hubiera habido una lucha desesperada. Mis pasos resonaban en el suelo mientras avanzaba por la casa, siguiendo el rastro de destrucción. No había señales de vida, solo un silencio sepulcral que lo inundaba todo. Fue entonces cuando los vi. Los cuerpos sin vida de los Gruber estaban esparcidos por la casa, como muñecos rotos abandonados por un juguete. Mis manos temblaban mientras revisaba los cuerpos, buscando algún indicio de lo que podría haber sucedido. Pero no había respuestas, solo una sensación abrumadora de horror y desolación. Con el corazón en un puño, salí de la casa y me dirigí hacia el granero. La puerta chirrió ominosamente cuando la abrí, revelando otro escenario de pesadilla. Los cuerpos de dos criadas yacían en el suelo, sus rostros congelados en una mueca de terror eterno. La escena era demasiado para soportar, y sentí un nudo en la garganta mientras luchaba por contener mis emociones. Mientras investigaba la granja en busca de pistas, una pregunta persistente resonaba en mi mente. ¿Quién podría haber perpetrado un acto tan atroz? Las respuestas eran esquivas, y cada pista parecía llevarme a un callejón sin salida. ¿Fue un acto de venganza? ¿Un crimen pasional? ¿O algo mucho más siniestro y oscuro? A medida que caía la noche y la luna se alzaba en el horizonte, abandoné la granja de los Gruber con más preguntas que respuestas. El misterio de la masacre de la familia Gruber en Interkaifeck seguiría sin resolverse durante décadas, convirtiéndose en una sombra oscura que se cernía sobre la tranquila comunidad y dejando una marca indeleble en mi alma atormentada. Hasta el día de hoy, el caso de la masacre de la familia Gruber sigue siendo uno de los misterios sin resolver más notorios en la historia criminal de Alemania, una historia de horror y tragedia que ha perdurado a través de los años, alimentando la fascinación y el miedo en igual medida.
Y mientras contemplo el oscuro cielo estrellado, me pregunto si alguna vez sabremos la verdad detrás de aquellos terribles eventos que ocurrieron en la granja de los Gruber en Intercaifeck. Me sumerjo en mis recuerdos, reviviendo cada detalle de aquel día fatídico en Intercaifeck. A pesar de los años transcurridos, la imagen de los cuerpos sin vida de los Gruber y sus criadas sigue grabada en mi mente como si fuera ayer. Después de examinar la escena del crimen en la granja, mi mente estaba llena de conjeturas y especulaciones. ¿Quién podría haber perpetrado un acto tan atroz? ¿Y por qué? Cada nueva pista que encontraba parecía conducirme a un callejón sin salida, y la sensación de frustración crecía con cada momento que pasaba. Regresé a la estación de policía con un peso en el corazón, sabiendo que enfrentaría la difícil tarea de informar a los familiares de las víctimas sobre la tragedia que había ocurrido. Sus rostros desgarrados por la angustia y la incredulidad se grabaron en mi memoria, y sentí el peso abrumador de la responsabilidad sobre mis hombros. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el caso de la masacre de la familia Gruber se convirtió en una obsesión para mí. Pasé horas interminables revisando cada detalle, cada testigo, cada pista en un intento desesperado por encontrar respuestas que parecían estar siempre fuera de mi alcance. El paso del tiempo no hizo más que profundizar el misterio que rodeaba a la tragedia de Intercaifeck. Las teorías sobre la identidad del asesino abarcaban desde un vengativo vecino hasta un ataque perpetrado por un psicópata desconocido. Sin embargo, ninguna explicación parecía encajar completamente con los hechos del caso. A lo largo de los años, el caso de la masacre de la familia Gruber se convirtió en un tema recurrente en la prensa local y nacional, atrayendo la atención de investigadores y curiosos por igual. Sin embargo, ninguna cantidad de atención mediática pudo arrojar luz sobre el oscuro enigma que rodeaba a aquellos terribles eventos. Y así, el caso de la masacre de la familia Gruber quedó grabado en la historia como uno de los misterios sin resolver más notorios de Alemania, una sombra oscura que continuó acechando en los rincones más profundos de la memoria colectiva de Intercaifeck y más allá. A medida que me sumerjo en mis recuerdos, me doy cuenta de que algunas preguntas nunca tendrán respuestas definitivas. La masacre de la familia Gruber seguirá siendo un enigma, una historia de horror y tragedia que se desvanecerá en el tiempo, pero que nunca será olvidada. Y mientras contemplo el oscuro cielo estrellado, me pregunto si alguna vez sabremos la verdad detrás de aquellos terribles eventos que ocurrieron en la granja de los Gruber en Intercaifeck. Si los relatos han sido de tu agrado, suscríbete y comparte el video con un amigo. Aquí hay otra historia que te gustará.